vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es función potencia y vamos a continuar con un resumen de razones trigonométricas que ustedes vieron en segundo medio. De hecho, si ustedes tienen el libro de segundo medio, aparece todo lo que vamos a ver después. Vimos que la función potencia era una función donde la incógnita se encuentra en la base de una potencia. Esa es la función potencia. La incógnita, en este caso la x, se encuentra en la base de la potencia. Esto es elevado a menos n, donde menos n es el exponente negativo. Y además, esta potencia x elevado a menos n está multiplicado por un factor a. Entonces, esto también se puede escribir como a, que es el mismo a que está ahí, dividido x elevado a n. Pregunta, ¿qué significaba el negativo en el exponente de una potencia? Eso lo expliqué como 15 minutos en la clase anterior. ¿Qué significa el negativo del exponente de una potencia? Y esto también indirectamente lo preguntan en la prueba que van a dar ustedes. ¿Qué significa este signo negativo en el exponente de una potencia? No me van a decir que el número es negativo. Ese es falso. Muy falso. ¿Qué significa este signo negativo, niñas? Las que van a dar prueba. Eva, Mamani, ¿qué significa este signo? Significa algo. No está de adorno ahí. ¿Qué significa ese signo negativo en el exponente? Aileen, si puede apoyar a su compañera, o Lourdes. A esta altura, niñas, deberían responderme eso. Es de segundo. Esto es de primero y segundo medio. ¿Qué significa el signo negativo en el exponente de la potencia? Para no alargar tanto la clase. ¿Se le olvidó para eso, no? Díganme la verdad. Parece que se le olvidó. Si van a dar la prueba, es peligrosísimo que esto se le olvide. Esto significa que esta potencia elevado a n va en el denominador. Por ejemplo, ¿qué significa 4 elevado a menos 3? Es lo mismo que colocar 1 arriba y en el denominador colocar 4 elevado a 3. Otro ejemplo. 3 séptimos elevado a menos 2. Esto significa que el 7 va arriba, el 3 va abajo, invertí numerador y denominador, y ahí le puedo quitar el signo al exponente. En este caso queda 2 positivo. ¿Se recordará mejor eso, no? Porque eso que le expliqué yo es el fuerte de la prueba que van a dar ustedes. Si se le olvida esto, tengan cuidado con lo que van a responder, porque esto es algo muy básico de la prueba, el signo negativo del exponente de una potencia. Por lo tanto, si yo tengo x elevado a menos n, esto es igual a 1, ¿y qué coloco abajo en el denominador? X. X, ¿qué más? Elevado a n. Elevado a n, muy bien. O es lo mismo que 1 dividido n,
perdón, x, 1 dividido x, y aparte lo elevo a n. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque 1 elevado a n, ¿cuánto vale? 1 elevado a cualquier cosa. A 2. 1 elevado a n, ¿cuánto es? Si no me responden es porque no se sabe la tabla del 1. Así de simple. No se sabe la tabla del 1. ¿Cuánto es 1 elevado a n? 1. 1. Sigue siendo 1. Por eso que acá el n se borra. Porque 1 elevado a n sigue siendo 1. Es por eso. Entonces, como vamos volviendo a la función potencia, habíamos dicho que esta función potencia se puede escribir de las dos formas, que son exactamente iguales, pero solamente son miradas de otra forma. Es como si yo mirara a Fernanda, una cosa es mirarla a la cara y otra cosa es mirarla de perfil, pero es la misma persona, ¿no? Acá es lo mismo. Tengo un exponente n negativo y acá abajo en el denominador tengo exponente n positivo. Las dos expresiones son exactamente iguales. Para que aprendan eso, cuando vean potencias, esta expresión les va a salir en las potencias cuando tengan que invertir denominador. Así que, niñas, si van a dar la prueba, estudien eso. Los que van a estar en taller conmigo, y espero que las alumnas que van a dar prueba empiecen a conectarse en el taller, eso lo vamos a ver. Potencias. Y hartas potencias que vamos a ver. Así que la clase anterior tuve solamente a una alumna, tuve a Lourdes. No sé qué pasó con las demás. Así que ahora vamos a ir a la función potencia y vimos en la clase anterior que habían 4 casos. Exponente par. Cuando era exponente par vimos el A positivo, o sea, por dar un ejemplo, f de x es igual a 8 por x elevado a 4. Cumple con el primer caso. ¿Por qué? Primero, el 8 es positivo, ¿cierto? Y segundo, el 4, el exponente es par. Cumple con el objetivo. Por lo tanto, ese tipo de gráficas, y lo vimos en la clase anterior con GeoGebra, es como aparece ahí. Una curva para arriba y otra curva para abajo. Siempre es así. Para el segundo caso vimos cuando el A es negativo, puedo escribir la misma función, f de x, pero en vez de 8, puedo escribir menos 8 por x elevado a 4. Ambas van para abajo. Ambas curvas van para abajo. ¿Por qué? Cumple que el 8 es negativo, el A es negativo, y el exponente sigue siendo positivo. Ya vimos eso. Ahora, también vimos el otro caso cuando el exponente es impar y el A es positivo. Por ejemplo, 16 DDL. Pregunta, perdón. A positivo, 9 dividido por x, perdón, multiplicado por x elevado a 3. Pregunta, ¿está bien escrita esa expresión o está mal escrita? Quiero escuchar las damas. ¿Está bien o mal escrita? Hay un silencio aquí sepulcral. Atrévanse con una... Está ¿Está bien o está mal escrito?
Está bien, está bien escrito. Ya. ¿Qué dicen sus compañeras? ¿Qué dicen sus compañeras? ¿Está bien o está mal escrita esta función? Yo creo que está mal. ¿Por qué? Yo les digo al tiro que está mal escrita. Intencionalmente la escribí mal. ¿Pero por qué está mal escrita? El 9, Que No tiene. porque tiene un Aileen, escucho, díganlo nomás. porque el 9 está, no tiene, por ejemplo, porque al lado del 9 hay un punto. No, no porque el 9 es multiplicado, puede ir sin el punto, va a ser lo mismo. Puede ir con punto, sin punto, porque el punto significa por. Miren, damas, esto está mal escrito. No, ojo, estamos viendo el impar ahora, el caso Porque no 3. tiene. El ¿Por la menos. L? ¿Por la L? ¿Quién dijo por la L? Yo. Por ahí va la respuesta. Esto Porque está mal escrito porque miren, a mí me están diciendo que la incógnita es L. la L. ¿Y acá dónde hay L? En el caso está la X, pues. Está la Entonces tenía que X. poner la L. Por lo tanto, esto está mal escrito. Tenía que ir la Aquí no debería haber X. Debería haber Tenía que- L. L. una L. Entonces, Ese es el error. Porque así me dicen a mí que L en la incógnita también debería estar acá, ¿o no? sí. Ese es el error que había. Y lo hice intencional para ver si se acordaban cómo identificar las funciones. Ahora sí está bien escrito. Entonces, el 9 que está acá es coeficiente A, el A positivo, que es 9, y el 3 es el exponente impar. Impar en este caso. Pero aunque debería ser signo negativo, ahí me equivoqué. Eso es negativo. ¿Ya? También en el otro ejercicio, ¿qué me falta en el otro ejercicio? También la 3 También me menos. falta el signo negativo en el 3, ¿o no? Sí. Muy Porque bien, ya es como positivo ya, pues. claro. Así. Me falta el 3. Esto es lo mismo que menos 9 dividido L elevado a 3. 3. Y acá lo mismo. Arriba yo me mandé un pequeño error. Justamente lo que me corrigió la compañera Eva. También era con signo negativo. Vamos a corregirlo de inmediato. Ahí. Acá. Por ejemplo, el primer caso dice exponente par y coeficiente A positivo. Esto es I elevado a J sería, por ejemplo, un número A positivo, cualquier número. Pongámosle 2. 2 por J elevado a menos 4, menos 3. Ahí cumple que el signo es negativo y el exponente es impar. Porque, perdón, par, me equivoqué. Otra vez me equivoqué. Ahí sí. 4. A positivo, ¿cuánto vale el A en este caso? El A. 2. 2. Bien. ¿Cuánto vale el N? 4. 4. Muy bien. Esto es lo mismo que 2 dividido J elevado a 4 4. positivo. Es lo mismo.
Y acá podemos escribir la misma función, pero exponente par y coeficiente a negativo. Esto es I sub j, o I de j también, es menos 2 por j elevado a menos 4. Es igual a menos 2 dividido j elevado a 4. Esa es la diferencia. ¿Se va entendiendo esto, niñas? Esto es solamente clase anterior, ¿eh? Esto es nada nuevo de la clase. Ya, vamos a avanzar porque la materia de hoy es un poquito larga. Así que ahora, bueno, también ustedes pueden ver el ejercicio que vimos. Vamos a pasar brevemente el ejercicio que vimos, que era la comparación de anestesias. Vimos en el ejercicio anterior de la clase en que había una anestesia que se le inyecta a una persona y esa anestesia se disuelve en el cuerpo a partir de esa fórmula. Es decir, C sub 1T es la concentración o la cantidad, también se puede decir, la cantidad de anestesia en el cuerpo de una persona. Es 30 dividido T cuadrado, que es lo mismo que 30 multiplicado por T elevado a menos 2. Pregunta, ¿cuánto vale A y N en este caso? ¿Cuánto vale A? 30. A 30 Bien. y N vale 2. N vale, pero pongámosle con el signo negativo, menos 2. Para diferenciarlo del exponente positivo. Pongámosle menos 2. Entonces vimos la semana pasada que esta anestesia, a medida que pasa el tiempo, o sea, a medida que tú le das valores de T, esta concentración va disminuyendo. O sea, si yo lo grafico acá, como lo vimos en el primer caso arriba, que les expliqué recién, la curva de descenso de la anestesia es algo así. Entonces, aquí es 1 hora, como dice ahí, 1,5 horas, después 2 horas, después 2,5 horas, y ahí dice hasta 3 horas. Entonces, acá, si voy, aquí va a ser 30, ahí va a ser, en el 2 va a ser 13, en el 3 va a ser, en el 2 va a ser 7,5, y así va a ir bajando como esta curva, como el primer ejemplo de la curva de arriba, va a disminuir la concentración. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Además, lo comparamos con otra persona, el efecto de la anestesia. Acá está. Esta es otra fórmula, esa C2, donde a diferencia del caso anterior, aquí el T, que el tiempo, está elevado a 3. Y yo les hice la siguiente pregunta. Vean ambas fórmulas. Véanlas. Y yo me acuerdo muy bien que Giseidi fue el que me respondió muy bien esta pregunta. La pregunta es la siguiente, y se la voy a volver a repetir. ¿Cuál de las dos? Dígame. No estoy hablando porque aquí en mi casa están haciendo mucha bulla, entonces por eso tengo el micrófono apagado. No se preocupe, pero está en clase, no se preocupe. La pregunta que les hice yo esa vez, y Giseidi me la respondió muy bien, fue ¿cuál de las dos concentraciones es la que va a disminuir más rápido? ¿Y por qué? ¿La concentración 1 que está a la izquierda o la concentración 2 de la derecha? ¿Cuál de las dos anestesias
disminuye más rápido en el cuerpo? ¿La 1 o la 2? Y tiene un fundamento matemático eso. ¿Cuál de las dos disminuye más rápido? ¿La concentración 1 o la concentración 2? ¿La 2? La 2. Muy bien. ¿Por qué? Hay un motivo matemático de por qué disminuye rápido esto. Hay un numerito que influye ahí. Disminuye más rápido porque en el denominador el exponente es 3 y acá el exponente es 2. Solamente por eso. Es decir, el tiempo, ¿cuántas veces se multiplica entre sí acá el tiempo? ¿Cuántas veces se multiplica el tiempo entre sí? Se multiplica 2 veces porque está elevado a 2. Pero acá el tiempo, ¿cuántas veces se multiplica? 3 veces. 3 veces. Por ejemplo, por darle un ejemplo así burdo, vamos a decir que C sub 1 es 30 dividido 2 elevado a 2. O sea, 30 dividido a 4. Y eso es aproximadamente 7,5. Pero si la concentración 2 es 30 también, dividido 2, pero elevado a 3. O sea, aquí es 30 dividido 8. Y esto es 3 por 8, 24, 3,75 si no me equivoco. Entonces, a medida que el exponente sea más alto, la cantidad de anestesia va a ser menor. O sea, va a bajar más rápido en el cuerpo. En una persona va a ser 7,5 y en la otra 3,75. Eso fue un poco lo que vimos la clase anterior. Ahora, avanzado súper rápido la clase, así que voy a empezar con la materia de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es razones trigonométricas que ustedes ya vieron en segundo medio. Como les dije, quienes estuvieron en segundo medio acá en el colegio, lo vieron con la profesora Michelle. Así que vamos a ir a lo siguiente. Esta materia de arriba es muy distinta a la de abajo, son dos materias distintas. Así que quiero que me coloquen bastante atención. Las razones trigonométricas son razones donde relaciono los lados de un triángulo rectángulo. Pregunta, ¿quién aún no recuerda qué es un triángulo rectángulo? Respóndeme sinceramente, niñas, no se queden calladas. Si se quedan calladas, yo asumo que ya lo saben. ¿Quién aún no recuerda qué es un triángulo rectángulo? Si no me equivoco, el triángulo es la parábola, ¿no? No, nada que ver con parábola. Ah, Nada que ver. entonces No. no. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Se acuerdan o no, niñas? Yo no me recuerdo mucho. Ya, se lo voy a recordar. Este triángulo que ven en pantalla, si ven ustedes acá, tiene una especie de cuadrado, ¿cierto? Eso significa que este ángulo mide 90 grados. Es el ángulo más común que existe en el mundo. En su casa hay millones de ángulos rectángulos. Por ejemplo, entre el piso y la puerta hay un ángulo de 90 grados. Entre sus paredes
hay ángulos de 90 grados. Eso es un ángulo rectángulo. En cambio, el triángulo rectángulo es cuando contiene un ángulo de 90 grados. Por eso que este triángulo se llama rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Se entendió un poco mejor? Y ahora vamos a trabajar solamente con triángulos rectángulos. Ahora, si ustedes ven ahí, está la letra A, la letra B y la letra C. A, B y C tienen nombres. ¿Se acuerdan lo que era la hipotenusa y los catetos? Sí, cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Eso vamos a ver ahora ahí, Seidi. Coloquen harta atención, porque ya empieza a ponerse más rigurosa la materia. Este C siempre se llama hipotenusa porque es el lado más largo del triángulo. Es el lado más largo del triángulo. Siempre el lado más largo se llama hipotenusa, pero hay otra forma de identificarlo. La más eficiente es que la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90 grados. Al frente. La hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90 grados. En cambio, y eso apréndanlo bien, niñas, en cambio A se llama cateto y B también se llama cateto. Pero estos catetos tienen apellidos. Un cateto se llama opuesto, como dijo Iseidi, y el otro cateto se llama adyacente. Pero ¿cómo saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Vamos a elegir a uno de los ángulos, vamos a elegir a beta. Si el ángulo de referencia, ahora vamos a tener un ángulo de referencia. Si mi ángulo de referencia es beta, el cateto que está al frente al ángulo, acá, se va a llamar cateto opuesto. Siempre el cateto opuesto está al frente del ángulo de referencia, que en este caso es beta. Y el cateto que está al lado del ángulo se va a llamar cateto adyacente. El cateto adyacente es el cateto que está al lado del ángulo. En cambio, el cateto opuesto es el cateto que está al frente del ángulo de referencia. Mientras que la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Pero ahora, ¿qué pasa si tomo de referencia, en vez del beta, tomo de referencia el alfa que está ahí? Ese es mi ángulo de referencia. La hipotenusa va a ser la misma, porque siempre está al frente del ángulo de 90 grados. Pero ahora, este A que está ahí, ¿se va a llamar cateto adyacente o cateto opuesto? Este A, ¿cómo se va a llamar? ¿Cateto opuesto o adyacente? Niña. Como este lado está al frente del ángulo alfa, si tomo de referencia el ángulo alfa, ese cateto se va a llamar Opuesto. opuesto.
En cambio, el cateto que está al lado del ángulo, que está ahí al lado del alfa, se va a llamar cateto Siente. adyacente. Eso es los nombres de los lados del triángulo. Hipotenusa. Entonces ahora vamos a nombrar razones trigonométricas, como dice ahí, en un triángulo rectángulo, a las relaciones entre las longitudes de sus lados que se establecen con respecto a sus ángulos agudos. O sea, ángulo agudo se refiere a beta y se refiere a alfa. En el triángulo ABC se definen las siguientes razones respecto al ángulo alfa. Y me gusta más empezar con el glosario, así que voy a hacer un zoom con el glosario. Y las razones trigonométricas son las siguientes: el seno, el coseno y la tangente. ¿Qué es el seno del ángulo alfa? Yo el alfa no me lo sé, pero con esa información, con el cateto opuesto y con la hipotenusa, yo lo puedo calcular después, cuánto vale el ángulo alfa. Ahora, ¿qué es el seno del ángulo? Una vez que identifican la hipotenusa y una vez que identifica el cateto adyacente y el cateto opuesto, ustedes pueden hacer las tres razones trigonométricas correspondientes, que son el seno, el coseno y la tangente. Entonces, como dice ahí, ¿qué es el seno de un ángulo? Eso es cateto opuesto dividido hipotenusa. Siempre es así, independiente de cómo estén los lados. Si ustedes identifican bien el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, el seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Siempre es así. Y estas formulitas, niñas, apréndanselas bien. A pesar que esto no entra en la prueba del XPSU, esto no entra para alivio de ustedes. Antes sí entraba, cuando yo la di, la prueba de aptitud, esto sí entraba y era bien difícil. Siempre el seno del ángulo alfa es cateto opuesto dividido hipotenusa. Ahora, coseno del ángulo alfa siempre va a ser cateto adyacente dividido hipotenusa. Siempre es así. Cateto adyacente dividido hipotenusa. En cambio, la tangente es cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Así que si quieren, anoten las fórmulas, niñas, porque es lo que más van a usar en la guía. Tienen que dominar estas formulitas, las tres. Deben saber que la tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. El coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. Y el seno es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, si nos vamos al triangulito, o nos vamos a ir a un ejercicio, mejor dicho. No voy a hacer un ejercicio de acá mejor. Ya. Voy a tomar como referencia el ángulo de 60 grados.
Si tomo ese ángulo de 60 grados, voy a decir seno de 60 grados. Pregunta, ¿cómo era la fórmula del seno que les dije que memorizaran? ¿Cuál es la razón, la razón trigonométrica del seno? Cateto opuesto dividido ¿cuánto? Con seno. ¿Por cuánto se divide el cateto opuesto? Cateto opuesto con hipotenusa. Muy bien, cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, si yo me voy al dibujo que está ahí, acá, ¿qué lado del triángulo vendría siendo cateto opuesto de 60 grados? Ah, antes de eso, ¿cuál de los tres lados es la hipotenusa? ¿El AC, el CD o el BA? ¿Cuál de los tres? El B, El el BA. BA. Muy bien. El BA es la hipotenusa. Por lo tanto, aquí Ujú. pongo BA. Muy bien. El BA es la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto a 60 grados? El CA. El CA. Excelente. Muy bien. CA. Dividido BA. Después hacemos cálculos numéricos. Coseno de 60 es lo mismo que cateto adyacente dividido ¿cuánto? Hipotenusa. También dividido hipotenusa, muy bien. Ahora, el cateto adyacente, ¿cuál es el cateto adyacente a 60 grados? BC. BC, excelente. BC, porque es el lado que está juntito a 60 grados, ¿o no? Ajá. Por eso es. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? El BA. BA. Muy bien. Y vamos a escribir la tangente, que se escribe como TG o TAN, cualquiera de las dos formas, TAN de 60 grados es igual a cateto opuesto dividido ¿cuánto? A cateto adyacente. Muy bien, cateto adyacente. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto a 60 grados? BC. Ojo, opuesto. Ah. Opuesto a No, 60. CA, Muy que diga. bien, ahí sí. CA o AC, que es lo mismo. ¿Y cuál es el cateto adyacente? BC. BC. ¿Se va entendiendo, niñas? Sí. ¿Sí? Ajá. Ya. Ahora vamos a borrar esto porque creo que me entendieron las razones trigonométricas, pero ahora vamos a hacer algunos cálculos. Y me interesa hacer el ejemplo 1 porque ese ejemplo es el que tenemos que usar para usar esta tabla que está al final. Esa, la tenemos que usar. Como estamos en pandemia y no les puedo enseñar cómo usar la calculadora científica, para suplir esa falencia de no tener calculadora científica, podemos usar esta tablita. Y harto que nos sirve. ¿Por qué? Vamos a ir al ejercicio 1, al ejemplo 1. Y antes de eso, les tengo que enseñar lo que es el teorema de Pitágoras. Como dice acá, hay una fórmula que relaciona los catetos y la hipotenusa.
hay una fórmula matemática que relaciona a ellos tres. Esto es, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Por lo tanto, vamos a probarlo aquí en el ejemplo 1. Vamos a probar el teorema de Pitágoras en el ejemplo 1. Recuerden, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces vamos a utilizar ese triángulo como ejemplo. Ahí sí. Y vamos a identificar cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. La primera alumna que me diga, ¿cuál elegimos? ¿Alfa o beta? Elijan. Alguien que me diga, alfa o beta, cualquiera de las dos. Niñas. Alfa. Alfa, ya. Vamos a tomar alfa. Por lo tanto, alfa. Y vamos a determinar inmediatamente la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, ¿no? ¿Por qué esa es la hipotenusa? ¿Qué les dije yo para identificar la hipotenusa? Porque tiene el cuadradito en la parte de acá abajo. Bien, porque está al frente, ¿no? Exacto. Bien, eso, por eso es. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿El 6 o el 8? El 8. El 8, muy bien. Este es el cateto opuesto. Por lo tanto, el 6 va a ser cateto adyacente. Entonces, ¿cómo aplico yo el teorema de Pitágoras? Yo puedo saber el valor de la hipotenusa solamente con el 6 y sabiendo el 8. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras a mí? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Eso me dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa, que es lo que necesito yo calcular, es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Pero, ¿cuánto vale el cateto opuesto en este ejercicio? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 8. Vale 8. Entonces reemplazo por 8. ¿Y el cateto adyacente cuánto vale? 6. Vale 6. Lo reemplazo por 6. Entonces, para determinar la hipotenusa, hipotenusa al cuadrado es igual a, ¿cuánto es 8 al cuadrado? No me van a decir que es 16. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? No es 16. ¿Cuánto es 8 por 8? Que es lo mismo. 8 por 8. 8 al cuadrado, ¿cuánto es, niñas? 54. 4. Un poco más. No es 54, es más. Un poco más. 64. Por ahí sí. 64. Ahora, ¿cuánto es 6 al cuadrado? No me van a decir que es 12. Porque no es 12. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. Bien, y más a coro, más bonito le salió. 36. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a 64 más 36. ¿Cuánto es 64 más 36?
¿Cuánto, niñas? 64 más 36. ¿Cómo andan las matemáticas mentales? 70. Es mucho 100. más. Muy bien, vale 100. 100. 64 más 36 es 100. Entonces ahora, para despejar la hipotenusa, si esta hipotenusa está al cuadrado, ese exponente 2, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿No? No puede ser dividiendo, porque el 2 no está multiplicando, está elevando. ¿Al cuadrado? No, ya está al cuadrado, el 2. Pero ¿cuál es la operación contraria de la potencia? Lo contrario de la potencia, ¿qué es? Algo que también vieron en segundo medio. Empieza con R. La la raíz cuadrada, ¿no? Sí. Ah, de Y esto veras. también lo preguntan en la prueba que van a dar ustedes, niños, en enero. Y harto que lo preguntan. Estas raíces. Raíz cuadrada. Podría colocar el 2, pero no es necesario. La pregunta es, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 100? ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 100, niñas? Dos números iguales que den 100. Dos números iguales. 50. No, porque 50 por 50 no es 100. ¿Qué números Sí. multiplicados dan 100 que sean iguales? Niña, me está preocupando que nos respondan esto, que es básico de la prueba. 10. 5. 10. 10. ¿Cuánto es 10 por 10? 10 por 10 es 100, ¿o no? 100. Ahí está. 10 por 10 sí es Sí. 100. Por lo tanto, la hipotenusa vale. La hipotenusa vale 100. vale 10. 10. 10. Y aplicamos, acabamos de aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora voy a transformar la hipotenusa, o sea, más que transformar, decir que la hipotenusa vale 10. Ahora viene la segunda parte del problema. Yo puedo determinar alfa y puedo determinar cuánto vale el ángulo beta. ¿Se puede o no se puede? Parece que sí se puede. Sí se puede. Y lo vamos a hacer ahora. Pero para eso, niñas, necesito que si tienen en mano su celular o calculadora, con mayor razón todavía. Porque en esta guía sí necesitan una ayuda de calculadora. Entonces vamos a decir, ahora sí, otra vez la misma pregunta. ¿Vamos a tomar alfa o vamos a tomar beta como ángulo de referencia? Cualquiera de los dos. Los resultados van a ser los mismos. Alfa. Ya, tomemos alfa. Para esto hay que decir que 10 es la hipotenusa, 8 es el cateto opuesto y 6 es el cateto adyacente, ¿cierto? Como les enseñé recién. Como estamos tomando el ángulo alfa, voy a decir que, voy a hacerlo por acá, seno de alfa ¿cómo era la fórmula del seno de alfa? O del seno, mejor dicho.
¿Qué dividido con qué? El opuesto Ya, y con la hipotenusa. ya, muy bien. Pero ¿cuánto vale el cateto opuesto según los números que están ahí? El 8. 8, ya, eso me interesa. Vamos a colocar 8. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 10. 10. ¿Cuánto es 8 dividido 10? Use el calculador nomás, ningún problema. 0,8. 0,8. Entonces aquí vamos a colocar 0,8. Coseno de alfa. El coseno, ¿qué les dije yo que era el coseno? ¿Qué les dije yo que era el coseno? Algo dividido algo. Adyacente dividido en hipotenusa. Muy bien, cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente en el ejemplo? 6 dividido en 10. 6 dividido 10. ¿Cuánto es 6 dividido 10 en decimal? Debería ser 0,6 ¿o no? Sí, 0,6. 0,6. Muy bien. Y vamos a decir que la tangente de alfa, ¿qué dijimos que era la tangente? O sea, opuesto, cateto opuesto y, ¿Y? ¿Sí? ¿Bien? y adyacente. Ya. Muy bien. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto en el ejemplo? 8. 8. ¿Y el adyacente? 6. 6. Entonces vamos a dividir 8 dividido 6. Debería ser 1,3 periódico, ¿no? Corrobórame esa información. Sí, 1,6 periódico. Perdón, 3 sí. periódicos. Ya. Esos numeritos yo los tengo que usar. Y coloquen atención. Porque esos numeritos son los que me van a ayudar a determinar cuánto vale el ángulo alfa. Miren acá. Yo ahora voy a volver acá y me voy a ir al final de la guía. Y aquí en la guía hay una tabla de razones trigonométricas, en caso de no tener calculadora. Aquí están todos los ángulos y aquí están todos los resultados de seno, de coseno y de tangente. Pregunta, ¿cuánto nos dio el seno, el resultado del seno? ¿Cuánto nos dio? 0,8. 0,8. Entonces yo me voy a la tabla del seno y busco el valor 0,8 o el más cercano a 0,8. Y está por ahí más o menos, por ese sector. ¿Qué número o qué ángulo, mejor dicho, está más cerca de 0,8? El 0,8. ¿Cuál de todos que está ahí? Está por ahí más o menos. ¿Cuál está más cerca de 0,8? Niñas, es importante esto. ¿Qué número? 0,80. ¿Perdón? 0,80. 0,80, pero falta un decimal, porque son El 3 9. decimales. ¿Está por ahí o 800. no? Ya pues. Porque 0,8 o 0,800, que es lo mismo, está entre 0,799
y está entre 0,809, ¿no? Está, está por ahí, ¿o no? Sí. Pero ¿cuál de los dos está más cerca del 0,8? ¿El 799 o el 809? ¿El 799? Muy bien, el 0,799. Por lo tanto, el seno está más cerca de ese, ¿no? ¿Y a qué ángulo, ¿y a qué ángulo corresponde ese resultado? ¿A qué ángulo? A 50, 53. a 53 grados. Por lo tanto, a partir del seno, yo deduzco que alfa es igual a 53 grados, ¿o no? Ahora vamos a ir al coseno. El coseno, ¿cuánto me dio a mí el resultado? 0,6. 0,6. Entonces acá, recuerden que aquí está la fila del coseno. Esa fila debo buscar dónde el resultado me da 0,6 o el más cercano a 0,6 o 0,600, que es lo mismo. ¿En cuál de todos el resultado está más cerca de 0,6? El 0,60. 0,602, mejor dicho, ¿no? Sí, Ya. eso. Y el mismo resultado que Y la el mismo, seno. ¿no? 53. Sí. Entonces aquí del coseno me dice que alfa también vale 50 y 53. Ahora vamos a ir a la tangente. Esto me da que es 1,3 periódico, o para nosotros es lo mismo que 1,333, que es lo mismo. Entonces recuerden que la última fila se refiere a la tangente, y en cuál de todos los casos el resultado es 1,333. 1,327. Muy bien, 1,327 es el más cercano. ¿Y a qué ángulo corresponde? Al mismo. Al mismo, ¿no? 53. Por lo tanto, descubrimos cuánto vale el ángulo alfa. Entonces, en el ejercicio, alfa es igual a 53 grados, ¿o no? Sí. ¿Se va entendiendo mejor la materia, niñas? Sí. Ya. Ejemplo 3. Y este ejemplo ya más real. Dice, un parapente parte de la cima de un cerro a la altura de 1840 metros. En el destino, en la altura de 790, está a una distancia horizontal de 8,5 kilómetros. Si suponemos que el vuelo del parapente es en línea recta, ¿cuál es el ángulo entre el trazado del vuelo y la horizontal? Acá está el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el parapente parte de un cerro a 1840 metros de altura. Su destino es 790, o sea, parte desde 1840 metros, baja en diagonal hasta 790 metros. Por eso es que aquí aparece 1050, porque es la recta de 840 menos 790. ¿Se va entendiendo hasta ahí, niños, o no? ¿Por qué la recta de 1840 menos 790? Niñas, ¿están ahí? Sí. Y aparte que está a una distancia horizontal de 8,5 kilómetros, o sea, horizontal, en plano. Eso me quiere decir. La distancia desde donde parte
el parapente hasta el suelo son 8,5 kilómetros, que es lo mismo que 8.500 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale alfa? Entonces los datos que tenemos son esta diagonal que está ahí. Ah, todo esto, aquí hay un ángulo de 90 grados. Pregunta, eso que estoy dibujando en azul, ¿es cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa? Hipotenusa. Muy bien, es hipotenusa. Por lo tanto, lo que nos piden calcular a nosotros es perdón, No, no nos piden calcular eso. Nos preguntan el ángulo. el ángulo. Entonces no nos piden calcular hipotenusa. Ese 1050 que está ahí, ¿es cateto opuesto o cateto adyacente? Adyacente. ¿Segura? No, opuesto que diga. Es opuesto, porque está al frente al ángulo, ¿no? Sí. Por eso es que es cateto opuesto. En cambio, el 8500 es cateto adyacente, porque está al lado del ángulo alfa, ¿sí o no? Sí. Este es cateto opuesto, este es cateto adyacente. Pregunta del millón. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas relaciona cateto opuesto con cateto adyacente? ¿Cuál de las tres que notaron ustedes? Hay una sola que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. ¿Cuál es esa razón trigonométrica? ¿El tangente o no? Muy bien, la tangente. La tangente me dice a mí, tangente es lo mismo que cateto opuesto dividido por cateto Adyacente. adyacente. ¿Se entiende por qué usamos la tangente y no otra? Entiende porque está el opuesto y el adyacente. y ese Justamente lado. porque tenemos esos datos, como dijo Eva. Tenemos el cateto opuesto que vale 1050 y tenemos cateto adyacente porque vale 8500. Solo por eso. Solo por eso. Porque si para calcular hipotenusa necesitamos calcular el teorema de Pitágoras. Y ahí tendríamos el dato de la hipotenusa. Y ahí podemos usar el seno y el coseno. Los otros dos. Pero como no tenemos, como no hicimos este cálculo del teorema de Pitágoras, solamente usamos la tangente porque tenemos el dato de cateto opuesto y tenemos el dato de cateto adyacente. Por lo tanto, esto es, para hacerla cortita, me quedan 3 minutos, es aproximadamente 0,123. Y ahora, para encontrar el ángulo, me voy a la tangente que está ahí. ¿Y dónde está aproximadamente 0,123? ¿En qué ángulo es? 123 en la tangente. ¿En el ángulo 7? ¿En 7 grados o no? Sí. Muy bien, Eva. Por lo tanto, en este ejercicio, el ángulo alfa vale 7 grados. Después de consultar la tabla, alfa es igual a 7 grados. Y esa es la respuesta final. Porque me están preguntando el ángulo nomás. Claro, me están preguntando el ángulo, no me están preguntando lo que recorrió en línea recta, porque en ese caso tendría que haber aplicado el teorema de Pitágoras. Pero como me preguntan ángulo, apliqué lo que hice recién.